Listo, entonces íbamos en los cocos gram negativos. Verdaderamente cocos gram negativos hay dos, Neisseria y Moraxella. ¿Listo? Verdaderamente hay dos. El problema es que hay algunos patógenos que a veces, dependiendo del artículo, los ponen como cocos. A veces los ponen como bacilos. Y a veces los ponen como los dos, como cobacilos. Entonces los incluí aquí como cobacilos. ¿Listo? Ojo, muchos de estos a veces son tan pequeños que no se ven en microscopía, para hacer la aclaración. O sea, de aquí hay muchos que son intracelulares. Bien. Verdaderamente cocos, dos. Neisseria y Moraxella. Neisseria tiene dos grandes especies. Una es meningitidis y la otra es gonorrea. ¿Listo? La meningitis causa meningitis, ¿listo? Pero tiene la meningitis por Neisseria, tiene una particularidad. Primera cosa, no es la más frecuente, ¿listo? Eh, de pronto es la más frecuente en pacientes entre 14 y 18 años. Ahí la prevalencia de meningitis aumenta un poquito. Pero de manera general, acuérdense que la meningitis bacteriana es causada por neumococo. ¿Bien? ¿Cuál es la particularidad de la meningitis por Neisseria? Que la meningitis por Neisseria es una infección que cuando se riega por la sangre em, causa una púrpura muy evidente. Esa púrpura a veces se le dice la púrpura fulminans y es una púrpura que predomina en axilas, espalda y pecho y las extremidades superiores. Y se ve, no siempre se ve así, simplemente se ve como con unas pequeñas púrpuras, a veces solo se ve como petequias. Pero si uno tiene un paciente con meningitis, con fiebre, rigidez nucal, vómito, cefalea, que uno le encuentre una púrpura, unas petequias, o sea, un sangrado cutáneo, uno tiene que pensar esto es meningitis. Y esos pacientes se pueden complicar mucho. Hay un síndrome que se asocia a la Neisseria, que bueno, yo no lo puse aquí, se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿cierto? Ese síndrome es una hemorragia que se da a nivel de las suprarrenales y que literalmente deja al paciente en shock, porque si no tengo unas suprarrenales buenas, no genero cortisol, no hago una buena respuesta antiinflamatoria, por decirlo así, y me puedo generar un shock séptico, me vasodilato demasiado y me muero. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, una infección se puede ir muy grave. Hay una vacuna para esto en casos de que aparezca esto, los contactos cercanos a los pacientes con meningitis por Neisseria se vacunan. Bien. La otra es la Neisseria gonorrea. Esto causa pues gonorrea, yo no obligo pues de manera consciente, yo no puse ninguna imagen de eso aquí, pero básicamente es una infección de los genitales, es una em, uretritis, es una cervicitis en mujeres que causa un exudado purulento. Ellos comienzan a tener un exudado purulento por ahí, por los genitales. Muchos son asintomáticos, entonces por eso es altamente prevalente. Pero a veces les da un poquito de prurito. Bien. Aparte de eso no tiene mucho. Y el manejo para esto es con ceftriaxona. Em, el manejo para la Leucemia meningitis también se hace inicialmente con ceftriaxona, aunque muchos de los patógenos, bueno, no muchos, ha aumentado mucho la resistencia, pero en general estos patógenos son sensibles a la penicilina. Bien, y se puede utilizar en casos cuando ya tenga el aislamiento. La moraxela es el otro coco verdadero, gram negativo. Y la moraxela como que no causa mucho. O sea, la moraxela es una bacteria que uno encuentra asociada a síndromes respiratorios superiores, pero nunca es el más frecuente de nada. Nunca, nunca. Entonces, pues, nada, el manejo es el mismo que uno hace para cualquier otra infección respiratoria superior que merezca antibiótico. Eh, y la gran mayoría de veces con o beta-lactámicos o con macrólidos. Ahora, esos son los cocos verdaderos. Ahora están los cocobacilos. El Acinetobacter probablemente es el que más se debata. Acinetobacter muchas partes los meten como un bacilo. Muchas partes lo meten como un bacilo, como para que tengan eso en cuenta. Y el Acinetobacter, lo que nos toca decir es que es una bacteria muy virulenta, pero una bacteria, excúsenme, una bacteria muy resistente, pero muy poco virulenta. El mismo nombre les da la virulencia. Acinetobacter es A, sin, cinetus, movimiento, bacter, o sea, es una bacteria sin movimiento. ¿Qué tan virulento ustedes creen que es una bacteria sin movimiento? Nada. Entonces es una bacteria que si no está bien en su vida, relajado, parchado, no lo infecta. Pero el problema es que yo estoy en la UCI con un tubo en mi garganta
que me está ventilando y en ese tubo se coloniza un poquito, va creciendo de a poquito la Cinetobacter. Donde ese Cinetobacter colonice, crezca y me infecte, esa bacteria que no me estaba molestando, que era muy poco virulenta, es altamente resistente. Como nosotros vimos en la parte antibiograma, es portador de un AMC. Es un AMC pesadita, es un AMC que se puede hiperproducir y puede llevar a resistencias tremendamente grandes. Cubre el cefepime, cubre muchos otros. Es una bacteria complicada de manejar. Tiene una particularidad y es que, bueno, de manera general uno la maneja con carbapenémicos. Sin embargo, el Acinetobacter tiene una sensibilidad frente al sulbactam. O sea, el sulbactam solito, ese sulbactam le pega al Acinetobacter, ¿listo? Aunque tenga su AMC. El sulbactam inhibe el AMC del Acinetobacter, ¿bien? Ahora, la bordetela. Bordetela es el otro que es como un cocobacilo. Es una bacteria que es causante de la tosferina. La bordetela es Bordetella pertussis. ¿Listo? Ahí está cubierta con la DPT. La P es de pertussis. ¿Listo? No de polio. em, y lo importante de la tosferina es que tiene tres etapas. Son niños, es una infección más que todo de niños, que comienzan con rinorrea, con síntomas respiratorios inespecíficos, durante los primeros 2 días, 2 a 5 días. Aquí ponen 1 o 2 semanas, pero usualmente no es tan largo. Y después de esto comienza a generar una tos que es una tos convulsiva, es una tos tremendamente fuerte que se caracteriza porque va por quintas. Entonces ellos tosen, 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 tosen y después como que hacen un respiro como intentando, porque se van a asfixiar, entonces hacen como un respiro muy fuerte. ¿Listo? Es una tos muy característica, pongan videos por YouTube, ahí les muestro más o menos cómo es esa tos. Y ya. Y después la tercera etapa es que se mejoran. Es una infección prevenible, la idea es vacunar a todo el mundo, pero cuando les da, pues se les maneja con macrólidos, con acitromicina. Brucelosis es una infección que uno estudia usualmente cuando uno lee el capítulo de Fiebre de origen desconocido, porque es una zoonosis que no causa ningún cuadro como muy específico. O sea, muchas veces dicen que es un cuadro como flu-like, como parecido a una influenza, pero en ocasiones simplemente presenta con fiebre y nadie sabe por qué tiene fiebre. Eh, entonces, como la sospecha grande viene por el contacto. Son pacientes que tienen contacto cercano con ovejas, cabras o cerdos. Y el manejo es con doxiciclina. De aquí en adelante casi que vamos a ver que todas bacterias raras, cocos bacilos raros, se manejan con doxiciclina. ¿Listo? Casi que todos. La rickettsiosis, también un cocobacilo, que causa la enfermedad de las montañas rocosas. También uno suele estudiar rickettsiosis en el contexto de un paciente con fiebre desconocido. Es causante de fiebre desconocido. Sin embargo, el cuadro sí es un poquito característico, y es que es un paciente que inicia de manera inespecífica, constitucional, inespecífico, pero que entre el tercer y cuarto día comienza a aparecer un exantema maculopapular que va progresando a volverse petequial. Es decir, unos pacientes primero ve rojito, pero no cuando presiona se vuelve blanco. Y en algún punto, en el tercer o cuarto día, uno comienza a presionar y ya no desaparece, hablando de que la sangre se extravasó. En ese caso, hablamos de petequias o púrpuras, dependiendo del tamaño. Ese cuadro tiene que hacer uno sospechar mucho de rickettsiosis. La rickettsiosis puede matar. Entonces hay que iniciar el manejo pronto. Y el manejo es con básicamente doxiciclina, lo mismo. Ellos eventualmente pueden generar trombocitopenia, prolongación de tiempos de coagulación, lesión renal aguda, hiponatremia. Es una infección que hay que tener mucho en cuenta. A veces simplemente presenta con fiebre, pero tener mucho en cuenta. Esa es como la rickettsiosis más famosa. Sin embargo, hay más. Hay rickettsiosis de todo tipo. Y dependiendo de dónde ocurren, se les da un nombre. Entonces está la japonesa, está la africana, está la mediterránea, la siberiana. Hay muchas. ¿Listo? Y cada una tiene como unas características un poquito diferentes. Algunos pueden tener escaras, otros pueden tener linfadenopatía. Quienes aquí ponen como quienes presentan con el rash purpúrico. Aquí nos dice que casi que el 50% de los pacientes, casi que la mitad, con la enfermedad de montañas rocosas llega con ese rash. La siguiente es Francisella. Francisella es el causante de tularemia, que es una enfermedad asociada a conejos, lo mismo. Estas bacterias que todas son como medio raras. Entonces estudiaron el paciente con FOD. Y en ese paciente lo importante aquí es la exposición a conejos. ¿Listo? No es muy evidente el cuadro la gran mayoría de veces. Sin embargo, en ocasiones se asocia a lesiones papulo-ulcerativas. ¿Listo? Como esta. Ojo, esto no
es lo mismo que un anthrax cutáneo, que algunas personas dicen como, ay, pero tiene el centro como más oscuro. No, acuérdense que el anthrax cutáneo es completamente negro y alrededor hay mucho edema. En esta ocasión no hay tanto edema. Bien, y el manejo es lo mismo con Doxy. Bueno, dejamos aquí y pasamos a los vacilos gram negativos.